En este vídeo vamos a resolver un problema de umbral de rentabilidad con representación gráfica. El problema nos dice: la empresa Bol se dedica a la fabricación de ventanas. Ha obtenido unas ventas de 300.000 euros, soportando unos costes totales de 2.400.000. Por otro lado, el coste unitario de cada ventana es de 50, siendo el precio por unidad de 80. Se pide calcular el punto muerto de la empresa realizando la representación gráfica del mismo y cuántas ventanas debe vender para obtener un beneficio de 15.000 euros. Bien, primero vamos a sacar los datos. Tenemos que las ventas, es decir, los ingresos para una determinada cantidad, han sido 3 millones de euros. Y tenemos que los costes totales para una determinada cantidad, que es la misma, son 2.400.000. Tenemos que el coste variable unitario de cada ventana es de 50 euros. Y el precio unitario de cada ventana es 80 euros. Por lo cual, para poder calcular el punto muerto, necesitamos los costes fijos, ya que la fórmula del punto muerto nos dice que la cantidad que hay que producir y vender para empezar a obtener beneficios son los costes fijos entre el margen de contribución, que es el precio unitario menos el coste variable unitario, es decir, lo que obtendría al vender una unidad si no tuviera que hacer frente a los costes fijos. Para resolver el problema vamos a ver qué tenemos. Nosotros tenemos que los ingresos son el precio unitario por la cantidad, es decir, 80 por la cantidad, por lo cual despejando tendremos lo que es la cantidad que hemos vendido y la cantidad de los costes totales. Vamos a resolverlo. Nos dice que los ingresos para una determinada cantidad son 3 millones. Y eso hemos dicho que era el precio unitario, que era 80 por la cantidad. Por lo cual la cantidad queda 3 millones entre 80. Y esto da 37.500 ventanas. Esta cantidad si producimos esta cantidad, tenemos unos costes totales para esas 37.500 ventanas de 2.400.000. Y esto es igual a los costes fijos más el coste variable unitario, que es 50 por la cantidad, que son 37.500. Por lo tanto, despejando, los costes fijos son 2.400.000 menos 50 por 37.500. Y esto nos da 525.000 euros. Por lo tanto, tenemos que el punto muerto o la cantidad que hay que vender para tener beneficio cero, donde los ingresos se igualan a los costes y a partir de la cual se obtienen beneficios, son los costes fijos entre el precio unitario menos el coste variable unitario. Y esto da los 525.000 que acabamos de calcular del coste fijo, entre 80, que es el precio unitario, menos 50, que es el coste variable unitario, dándonos 17.500 ventanas. Nos dicen que lo representemos gráficamente. Para representarlo gráficamente, lo que voy a hacer es dar una tabla de valores donde vamos a dar, por un lado, la función de ingresos, que es el precio 80 por la cantidad. Y siempre damos dos puntos, el cero y el punto muerto. El punto muerto es 17.500 ventanas. 17.500 ventanas. Para el cero vale 0. Y para 17.500 vale 80 por 17.500, que nos da 1.400.000. Y hacemos lo mismo con la función de costes. Los costes totales son los costes fijos, que eran 525.000, más el coste variable unitario, que es 50, por la cantidad. Y damos los mismos puntos, el 0 y el punto muerto, 17.500. En el 0 nos van a dar los costes fijos, porque si yo produzco 0,
tengo que hacer frente a los costes fijos, que son 525.000. Y en 17.500 nos tiene que salir lo mismo, pero vamos a comprobarlo. 525.000 más 50 por 17.500 nos da 1.400.000. ¿Por qué tiene que quedar lo mismo? Porque en el punto muerto los ingresos totales igualan a los costes totales y, por tanto, el beneficio es cero. Vamos a representarlo. Para representarlo, vamos a coger en el eje X la cantidad y en el eje Y los euros. Es decir, vamos a representar todo lo que se expresa en unidades monetarias, como son los ingresos y los costes totales. Cogemos el 0 en el origen de coordenadas y el punto muerto donde queramos, por ejemplo, aquí. Y ahora, nosotros tenemos que en el 0 valen los costes fijos, que eran 525.000. Y también tenemos que representar 1.400.000, que era el punto muerto. Si esto es 525.000, el doble es 1.050.000 y tenemos que por aquí estará 1.400.000. Y ahora, por el 17.500 y 1.400.000 está el punto muerto. Los ingresos pasan por el 0,0 y por el punto muerto. Y esta es la función de ingresos. La función de costes pasa por el punto 0, 525.000, que son los costes fijos, y por el punto muerto, 17.500, 1.400.000. Y esta es la función de costes. ¿Qué tenemos a la izquierda del punto muerto en cantidad? Es decir, para valores menores de 17.500, tenemos que la función azul está por encima de la función roja, es decir, que los costes son superiores a los ingresos, por lo cual tenemos pérdidas. ¿Y qué ocurre a partir de 17.500? A partir de 17.500 tenemos que la recta azul está por debajo de la recta roja, es decir, que los costes son inferiores a los ingresos, por lo tanto tenemos beneficios. Y así quedaría representada la función de ingresos en rojo, la función de costes en azul, el punto muerto, que es este punto donde se cruzan las dos rectas, la zona de pérdidas, que está por debajo del punto muerto, y la zona de beneficios, que está por encima del punto muerto. Pasamos a resolver el apartado B. El apartado B nos dice que cuántas ventanas se deben vender para obtener un beneficio de 15.000 euros. Bien, tenemos dos formas de hacerlo. La primera forma será por la fórmula genérica del punto muerto, por la fórmula genérica que relaciona que la cantidad para obtener un beneficio B son los costes fijos más el beneficio que se obtiene partido el margen de contribución. Y de aquí tenemos todo excepto la cantidad, por lo cual tenemos que la cantidad son los costes fijos, que eran 525.000, más el beneficio, que es 15.000, entre el precio unitario, que es 80, menos 50. Y esto nos da 18.000 ventanas. Si lo hago de la segunda forma, en este caso va a quedar un poquitín más difícil. Tenemos que el beneficio para la cantidad que queremos, que es 15.000, son los ingresos, que son igual al precio unitario por la cantidad, menos los costes, que son los costes fijos, 525.000, más el coste variable unitario, 50, por la cantidad. Quitando el paréntesis nos queda que 15.000 es igual a 80Q menos 525.000 menos 50Q. Y despejando nos queda 540.000 es igual a 30Q. Y nos queda que la cantidad es 540.000 entre 30, que es 18.000 ventanas. Que nos queda exactamente lo mismo que haciéndolo por la fórmula.